Los uruguayos nos jugamos la vida entre un proyecto de país libre y un proyecto de país que se puede convertir definitivamente en el Estado patrón totalitario, que es lo que propone el Frente Amplio. Ya lo vino haciendo durante 15 años de gobierno, es la fuerza política que responde a la ideología marxista-leninista, que responde al proyecto del Foro de San Pablo, con esa doctrina instalada en el 2005 oficialmente a través del documento continental de esa internacional comunista que se intitula Socialismo del siglo XXI, una idea creada, mentada, digamos que elaborada por un doctrino marxista, como lo es el doctor Heinz Dietrich Stephan, sociólogo y doctor en filosofía que formó parte de aquel, digamos, grupo llamado Movimiento de Frankfurt, que fue, bueno, una colonia, una enorme comunidad de teóricos marxistas que plantearon una revisión crítica respecto a las estrategias revolucionarias, no respecto al contenido doctrinario, que quede claro. Plantearon estrategias distintas, distintas maneras de acercarse a la gente para proponerles lo que diría el eminente Antonio Escotado, el doctor Antonio Escotado, para proponerles el exitoso fracaso, empleando ese oxímoron. Vamos a hablar otra vez contigo, vamos a ponernos, digamos que a tiro de lenguaje sencillo. Así que, doña María, don José, vamos a volver a intentar comprender de qué se trata esto, como lo estamos haciendo en estos días. Vamos entre todos a aprender desde el lenguaje más sencillo posible qué se juega Uruguay este 24 de noviembre. Se juega todo. Si leen las bases programáticas del Frente Amplio, que van a ser, digamos que el argumento verdadero de gobierno. Por eso Yamandu Orsi no participa de la prensa masiva, no va a entrevistas que le plantean los grandes medios de prensa, y cuando de pronto concede alguna breve entrevista, tiene que improvisar, se expone a alguna pregunta imprevista y dice cualquier disparate, en verdad no dice nada, no argumenta, no tiene capacidad de argumentar, se distrae, es discontinuado en sus expresiones, no puede cerrar un argumento y eslabonarlo con otro. Por lo tanto, estamos ante una persona en estricto rigor incapaz de conducir a un país. Si ese es el presidente que proponen los Frente Amplistas, es evidente que no les interesa la calidad personal, la estatura de estadista, la densidad intelectual, la capacidad para comprender todos los contextos de un Estado, para comprender lo importante y trascendental que es gobernar bien a una nación y en función de principios de, el Estado de Derecho que él evidentemente desconoce. Desconoce brutalmente incluso cuando formula a los pocos días del resultado plebiscitario, según ese plebiscito del PCNT, que pretendía violar directamente la seguridad jurídica del régimen de la propiedad privada, violar el derecho universal, indivisible, derecho fundamental de propiedad privada, enunciado en el artículo 7 como un enunciado de los principios constitucionales de los derechos consagrados para todos nosotros como derechos pétreos, como derechos inamovibles. Por eso la Constitución expresa concretamente que nadie podrá ser privado de estos derechos. Cuando la Constitución te dice nadie podrá ser privado de estos derechos, ahí establece los principios jurídicos universales que obedecen a esos derechos subjetivos inviolables. También se les llaman derechos pétreos, también se les llaman derechos subjetivos, también se les llama derechos fundamentales. Son los principios rectores de nuestra nación, de nuestra república, instalados desde la Constitución de la República precisamente, y eso hace a un orden jurídico. Si no respondemos a esta Constitución, si no respondemos a este libro, no particularmente a este libro físico, este es un ejemplar de un contrato que se estableció con voluntad de permanencia, un contrato que tiene, digamos, la voluntad de la perpetuidad, porque acá se consagra el orden jurídico, la soberanía y la organización social y política de nuestra nación desde el documento mayor
que inspira a todo el orden jurídico. Todas las leyes, todos los decretos, todos los actos administrativos, inclusive todos los actos de integración, que son las sentencias judiciales, deben responder a la Constitución de la República como la ley suprema. Es la ley que instruye, es la ley que manda, es la ley que confiere poderes y limitaciones, tanto a nuestras leyes como a los poderes del Estado. Los establece separados, organizados como poderes autónomos, independientes, pero que se controlen entre sí, que tengan capacidad de controlarse un poder al otro, y a su vez instruye que todo lo que la Constitución diga respecto a la estructura y funcionamiento de los tres poderes del Estado, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, es lo único que pueden tener. Esas potestades, esas funciones, esas estructuras, inclusive esa dinámica de estructuras y esos poderes con sus limitaciones es lo único que se puede legislar. Bueno, en Uruguay el Frente Amplio legisló por fuera de la Constitución, abiertamente por fuera, desconociéndola, ya lo hemos tratado en infinidad de ocasiones, porque desde el marxismo te plantean que el Estado se puede dedicar a esto y a esto otro y a esto otro, y que hay derechos nuevos, como los derechos de género. Nos plantearon que acá hubo terrorismo de Estado, entonces formularon con una ley del año 2009 que el Estado uruguayo aplicó sistemáticamente el terror como modelo político, lo cual es mentira, históricamente no existió una práctica sistemática del terror y de la violencia aplicada desde el monopolio del Estado a la población civil en general. Eso es lo que establece el Estatuto de Roma cuando refiere al delito de terrorismo de Estado y consiguientemente a los delitos de lesa humanidad. Respecto a los delitos, el artículo 15 de nuestro Código Penal, digamos que coordinable con el artículo 24 del Estatuto de Roma, formulan que en el derecho penal no se puede aplicar una tipificación penal, es decir, un delito que no existía en el pasado. Bueno, en Uruguay lo hizo el Frente Amplio, derogó una ley inderogable, que es una renuncia procesal, como lo es la ley de caducidad, es directamente un escrito convertido en ley especial que el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo le comunican al Poder Judicial respecto a la voluntad del Estado uruguayo como persona jurídica, de acuerdo al artículo 21 del Código Civil y basándose en el artículo 228 del Código General del Proceso. Uruguay como persona jurídica renunció a esa pretensión procesal penal en casos determinados vinculados a militares, policías y todos aquellos adherentes y asimilados a aquel régimen de facto o dictadura, porque a su vez se plantea que el Estado uruguayo también ha renunciado por resolución anticipada, planteando una especie de olvido, digamos, respecto a situaciones también especiales de terroristas contra el Estado a través de la ley de amnistía. Ambas leyes son de características especiales, tienen particularidades. Una es una resolución anticipada de los juicios penales en casos particulares, la otra es una renuncia a la pretensión procesal penal en casos particulares, no establecen un régimen general, por lo tanto jamás se puede opinar que acá hay intromisión de poderes o hay violación a la separación de los poderes, como el Frente Amplio mintió, y por ende Uruguay quedó desbalanceado. En ese aspecto se rompió la seguridad jurídica. Pretendía el PCNT romper la seguridad jurídica del régimen de protección a las inversiones y fundamentalmente del derecho inviolable, subjetivo, de propiedad privada, fracturando la universalidad y la indivisibilidad de ese derecho y por ende haría caer el rango inversor, la confiabilidad del Uruguay en el exterior. Bueno, a los pocos días de esto, Orsi plantea que se iba a hacer cargo, si es presidente, como para ir hacia un diálogo social y volver contra las AFAPs, desconociendo abiertamente la formulación del soberano, según el artículo 331, que es el cuerpo electoral, que se manifestó por una mayoría abrumadora del 62,6%, se manifestó en contra de ese plebiscito comunista que pretendía violar el derecho de propiedad y la seguridad jurídica del régimen jurídico, el derecho de propiedad y de la
protección a las inversiones, como lo establece una ley de interés nacional, que es la ley 16.774. Pero ahora hace unos días dice, no, las AFAPs van, si en mi gobierno van a seguir. Bueno, no se trata de eso, Orsi, no se trata de van a seguir. Antes que no, que ibas a ir a un diálogo social, que ibas a ir contra las AFAPs de nuevo. Alejandro Sánchez, un referente de la 609, planteando furibundamente que iban a volver legislativamente contra las AFAPs. Marcelo Abdala, integrante del Partido Comunista del Uruguay, hoy secretario general del PICNT, quien planteó este mamarracho y este atentado de lesa nación. Bueno, planteó también furibundamente que no se iban a quedar de rodillas, sino que las AFAPs tienen los días contados. Todo este tipo de formulaciones, todo este tipo de propuestas, considero yo, y se va notando, produce mucho miedo en la población uruguaya ya. Afortunadamente, el sentido común va primando. Los uruguayos no quieren ese país. No queremos un país en el cual el Estado se convierta en nuestro patrón, en nuestro mandamás, en quien va a organizar toda nuestra vida según los designios y los arbitrios de quienes nos gobiernen. Porque de eso se trata. De eso se trata cuando te plantean que el Estado asume cada vez más protagonismo en distintas actividades, en actividades comerciales, empresariales, sociales, y monopoliza esas actividades eliminando derechos de propiedad, eliminando la actividad privada, en un pequeño país como el nuestro, además. Es absolutamente innecesario. Uruguay tiene que tomar el camino contrario. Uruguay tiene que fortalecer enormemente la economía de mercado abierto, crear contextos de economía como modelos hub, es decir, como modelos a la vanguardia en determinados aspectos de una economía ya manufacturera, de valor agregado. Digamos que también Uruguay tiene que proyectarse hacia la innovación, ser un país que estimule a los innovadores, es decir, a los creadores, a los creativos, a los descubridores, a los que producen algo que no existía o mejoran algo de lo que ya está producido, de algún bien, de alguna tecnología, mejorarlo, también hacerlo avanzar es innovar. Que Uruguay sea una sociedad cada vez más integrada en ese espíritu colaborativo natural de la productividad, de la producción en varios sentidos, que diversifique contextos de producción. Esto lo establece el plan de gobierno que formula la coalición de gobierno en esta segunda parte, digamos, de Compromiso País 2025. Se habla del estímulo a las pymes, que prácticamente son el 72% de la actividad empresarial y comercial del país. Un estímulo muy fuerte en cuanto a exoneraciones impositivas, en cuanto a premiaciones, en cuanto al otorgamiento de créditos blandos, en cuanto a la formación también de los empresarios, concursos de formación empresarial, que les otorguen diplomaturas, créditos en esas formaciones, la creación de campus tecnológicos, crear el compromiso con las empresas privadas, entre las empresas privadas y el Estado, de desarrollar carreras de posgrado, de desarrollar tecnicaturas también, carreras cortas vinculadas a la tecnología, vinculadas a la innovación y a la tecnología aplicada a todos los oficios, como llamamos los uruguayos, a todos esos oficios que son tecnicaturas, son, digamos, destrezas técnicas como las que pueda tener un sanitario, un carpintero, un electricista, un mecánico automotriz, un mecánico de máquinas, de maquinaria industrial, un constructor, un albañil, un diseñador web, lo que fuere, un diseñador de pinturas, químicos, bioquímicos, biólogos, investigadores científicos. Todo eso se tiene que ir desarrollando en el Uruguay y requiere un Estado cada vez más ágil, más dinámico, que dé prestaciones muy eficientes en poco tiempo. Eso se formula en un compromiso país. Se formula digitalizar muchísimo más y crear una organización, digamos ya, digital, que el país sea orgánico digitalmente con trámites muy abreviados en todo lo que hace
a los trámites necesarios a nivel comercial, a nivel empresarial, a nivel civil, también en materia universitaria, en materia de escolaridad en secundaria, es decir, todo lo que hace a los trámites necesarios, desde sacar un pasaporte, una cédula de identidad, tramitar una inscripción en la DGI de una nueva empresa o desafiliarla, inscribirla en el BPS, los créditos universitarios que una persona va teniendo, la solicitud de escolaridad, el trámite del título universitario, las reválidas de un título, por ejemplo, sacar el carnet de buena conducta, el pasaporte, etcétera, y todas las regulaciones administrativas que tenemos, y lamentablemente son muchas, que se agiliten y que reduzcan a una mínima expresión el costo social y el costo económico, porque el costo económico es lo que hay que pagar y el costo en tiempo, cuando dejas de producir, de estar en tu empresa, de estar en tu actividad de estudio, porque ese trámite te consume todo un día de pronto o más de un día, no puede pasar más. Todo eso plantea también un compromiso país y todo eso es economía. Todos estos aspectos hacen a un Estado benigno que propenda a liberar la actividad privada para que se vaya construyendo un entramado cada vez más fuerte, más, digamos, trenzado, abigarrado en cuanto a las distintas cadenas económicas y que la sociedad uruguaya se sienta, perdón, protegida, se sienta protegida en sus derechos personales, como lo vimos ayer con el eminente Frédéric Bastiat, que nos sigue hablando a través de esos formidables libros que él escribió en la primera mitad del siglo XIX. Contra todo esto está el Frente Amplio. El Frente Amplio no comulga con nada de esto, te dice todo lo contrario. Inclusive, como te explicaba, Yamandu Orsi dice, bueno, después se contradice y nos plantea, mi gobierno, las AFAP van a seguir, no van a desaparecer, como si fuera una concesión, como si el Estado concediera algo, y no es así, Orsi. Lo que tendrías que expresar es Dios quiera que no seas gobierno, por supuesto. Pienso que no vas a ser el presidente de los uruguayos. Pero si tenés esa vocación y te propusieron ahí en ese rol, lo que tendrías que decir, lo correcto es, en mi gobierno no se debe discutir ese tema, eso queda fuera de toda discusión, porque es un deber del Estado proteger a las AFAPs de acuerdo al régimen de protección a las inversiones, al compromiso que Uruguay asumió con todas estas empresas y la cadena de empresas que integran los fondos de inversión. Te paso letra y todo, mirá, hasta te paso letra, pero como sé que igual si esto lo decís es porque me copiaste y es mentira, porque evidentemente cuando los comunistas hablan, porque es lo mismo, ¿viste? Tupamaro, socialista, comunista, el Frente Amplio es una organización comunista a imagen y semejanza del Partido Comunista que instaló en las bases programáticas una nueva fase de desarrollo ya de la doctrina comunista para nuestro país. Entonces, por más que te diga eso, Orsi, no le podés creer, porque así como te dicen una cosa, te dicen la otra, como siempre lo dijo Mujica, y es así, lo político por encima de lo jurídico, y han destrozado el Uruguay. Con el Frente Amplio llegó a manifestar en una ocasión muy infeliz el ex ministro de Economía, quien fue vicepresidente también, me refiero al contador Danilo Astori, en la última presidencia ya del Frente Amplio, cuando el deterioro económico, social, educativo ya era muy evidente, era ostensible, el deterioro de la seguridad pública, llegó a manifestar que se registraban números alarmantes que mostraban que estaba fracasando algo en el Uruguay en materia económica, porque habían quedado sin trabajo 40.000 uruguayos. 40.000. Después son los que te hablan del hambre, te hablan de que en este gobierno hay hambre, que en este gobierno no hay trabajo. En este gobierno se recuperaron 80.000 puestos de trabajo, es todo lo contrario. Se incrementó a nivel nacional la obra de infraestructura a través de los fondos de inversión, utilizando los recursos de los fondos de inversión que recapitalizan también en sus paquetes accionarios de acuerdo a la actividad que contratan con el Estado y que desarrollan cobrando honorarios, favoreciendo a los ahorristas, al 1.500.000 ahorristas que están dentro del pilar individual de la capitalización de los ahorros, favoreciendo a las empresas administradoras de esos ahorros, empresas profesionales.
como lo son las AFAPs, las tres privadas y la AFAP también del Estado, protegidas, amparadas por el artículo 36 de la Constitución de la República, amparadas por las tres leyes de seguridad social que las habilitan y, por cierto, que amparadas por las auditorías y la habilitación que hace el Banco Central del Uruguay. Fíjate vos la robustez jurídica que tiene todo esto cuando plantea además la ley de la seguridad social que estas empresas que administran los fondos de inversión y digamos que los ahorros capitalizables, el 85% lo deben invertir en territorio uruguayo. Por lo tanto, ese dinero no se va a ningún lado, como mentían varias integrantes. Salieron varias mujeres integrantes del Frente Amplio a mentir, y especialmente una directora del BPS vinculada al Partido Comunista. No se van a ningún lado. El 85% por ley se invierte acá en Uruguay. Lo deben hacer, es preceptivo, es obligatorio. Así que veo, doña María, don José, todo lo que mienten. Trato de resumir, trato de ser claro. El socialismo y los socialistas cuando te hablan mienten, cuando gobiernan roban y van instalando un Estado patrón. Y ante el Estado patrón no podés hacer nada, porque es el que tiene el monopolio de la fuerza y te va a indicar lo que tenés que hacer, cómo tenés que hacerlo y dónde tenés que hacerlo. Y si no, vas a ser considerado un traidor del régimen que ya te plantea al Estado como patrón. Eso es el Frente Amplio. El Frente Amplio es el Estado patrón, es el gobierno, pretenden ser el gobierno que sea nuestro patrón, que organice nuestras vidas. Porque en definitiva, cuando el Estado te lo convierten en un Estado totalitario, que es tu empleador, es tu patrón, es quien dirige tu vida, es quien eliminó la propiedad privada, lo van haciendo, por supuesto, gradualmente, hasta llegar prácticamente a eliminar la propiedad privada, eso es lo que pretenden. Bueno, el Frente Amplio es el patrón. Porque cuando el Estado es totalitario, los que gobiernan ese Estado, los que se adueñan de la economía, de las fuentes de producción, de los medios de producción, de los recursos naturales, de los negocios que se puedan hacer con el exterior, son los gobernantes, son quienes integran ese gobierno. Por lo tanto, los patrones serían los integrantes de un gobierno eventual del Frente Amplio, convirtiendo al Estado uruguayo en el Estado empresario, en el Estado totalitario, que concentre todos los medios de producción, todos los recursos económicos en el Poder Ejecutivo. Poder Ejecutivo que integra un gobierno, que integran personas y esas personas son las que se convertirían en nuestros patrones. ¿Vos querés eso? ¿Querés que sean tus patrones Marcelo Abdala, Fernando Pereira, Carolina Cose, Constanza Moreira, que reaparecerá? Reaparecerán un montón de Halloweens, ¿no? Susana Muñiz, Susana Muñoz, reaparecerá Marina Arismendi, Castillo, qué sé yo, tantos desastres, ¿no? ¿Te imaginás esa gente gobernando? Y bueno, y el que no sabe hablar, llamando Orsi, con la que nos robó por todos lados, ¿no? Con Carolina Cose, que se pone la mano en el pecho y se hace la ninfa, pero nos puso una ciclovía, nos fundió Montevideo en 462 millones de dólares, no se sabe por qué quedó con ese déficit, no se sabe cómo hizo ese negocio una ciclovía en 18, metió ciclovías por todos lados, una intendencia que tiene el descaro de todos los sábados, acá en el barrio del Prado, donde yo vivo, en la zona del Prado, que es, el Prado es un parque público, es un espacio público y además es un espacio de tránsito, es un espacio urbano. Bueno, todos los sábados cierran manzanas y manzanas con esos conos que ponen de una empresa que está prebendada con la intendencia, que nos cobra mucha guita, y nos cobran mucha guita para cerrar varias cuadras, interrumpir el tránsito, complicarnos la vida a los que pagamos los impuestos, a los que pagamos la patente de rodados, los que le damos la guita a la intendencia, los que usamos el auto, la camioneta, la moto, el camión, el taxi, el Uber, el ómnibus le complican la vida a todos los contribuyentes, los que le damos la plata a la intendencia, porque nos cierran manzanas, inclusive cobrándonos también el costo de esos conos que pone esa empresa por todos lados, porque eso se lo cobra la intendencia, para que hagan unos bizarros recitales comunistas que llenan toda la tarde y la noche de sonidos espantosos, también con contaminación sonora, invadiendo nuestras casas y a su vez complicándonos la vida
cuando tenemos que hacer mandados en un auto y tenemos que dar 4 o 5 manzanas circunvalar porque no podemos pasar, porque cortaron el pasaje público al convertir al Prado en un escenario de militancia comunista con recitales que pagamos todos nosotros, no solo los del Prado, todos ustedes los que me están escuchando. Esos recitales se les paga guita a estos pseudo artistas que vienen de Argentina, uruguayos, rockeros, folcloristas, yo qué sé, después hay cualquier cosa, no sé lo que es una música espantosa, todo es una música que alardea de una revolución y del gran cambio, y estamos como unos nabos pagando esa plata, todos nosotros. Bueno, ese es el estado patrón. Imagínate que eso siga. Si vos querés pintar tu casa, la que es tu propiedad, tenés que rendir cuentas y avisar a la intendencia, porque si algún vecino buchón llega a decir que vos pintás la casa sin dar aviso, nos ponen una multa. Ese es el estado patrón, el que se entromete en tu propiedad privada y te dice, hasta acá te dejo hacer las cosas, acá no te dejo mucho. Y ese estado patrón sigue creciendo. Y si ustedes, los que están pensando aún de modo muy bobeta, votar a estos totalitarios, te van a convertir Uruguay en un estado cada vez más patrón. A vos que te gusta la plata, que te gusta de pronto invertir, hacer algún negocio, a vos que te gusta vestir bien, que te gusta tener buenos celulares, que te gusta pasear, ir al shopping, salir por ahí, de jodita, de parranda, de gira, en la noche, tenés que tener plata y tenés que pagar la luz, tenés que pagar el agua, tenés que pagar la ropa que comprás, tenés que pagar la cobertura médica, tenés que pagar los estudios, tenés que pagar el viático cuando vas a laburar. Enfrentamos todos los días gastos, tenemos que enfrentar gastos todos los días. Entonces, necesitamos que sea cada vez más libre nuestra actividad privada y que cada vez esté más liberada nuestra propiedad privada y que esté cada vez más liberada nuestra acción personal sobre nuestra propiedad privada. No puede ser que se incremente porque sí la contribución inmobiliaria como lo hizo Carolina Cose desde un 32 a un 61% sin explicarnos por qué. Porque no hubo una gran obra, no estamos pagando obras, no estamos pagando un saneamiento como corresponde hacer, habría que hacer un saneamiento en profundidad, no estamos pagando obras de vialidad a un nivel importante, no estamos pagando, digamos, la instalación de nuevas señalizaciones, de un parque tecnológico con nuevos semáforos, no estamos pagando eso, estamos pagando por pagar, para darle plata a 12.000 empleados y a este tipo de fenómenos que se desarrollan como mega fiestas, fiestas electrónicas, y este uso de los espacios públicos, se apoderan de esos espacios públicos, complicándonos la vida a los que tenemos que pagar impuestos, nos incrementan cada vez más los impuestos, las multas de tránsito son cada vez más caras y desproporcionadas respecto a la infracción, nos cobran una patente rodados cada vez más cara, que a su vez es obligatorio tener un seguro del vehículo, pero cuando a ellos se les ocurre así, de modo totalitario, despótico, te ponen conos y te cierran varias manzanas para usar el espacio público a los efectos de hacer un recital militante para que vaya ahí un montón de gente a concentrarse, gastando los dineros de todos nosotros, de los contribuyentes. Porque en definitiva, el Estado somos todos nosotros los que trabajamos y contribuimos, los que trabajamos y contribuimos. Entonces estamos todo el tiempo en este país pugnando los que queremos libertades, los que queremos el derecho que la Constitución dice, los que queremos la estabilidad jurídica, esa seguridad jurídica, esa permanencia de nuestros derechos fundamentales, como el derecho a la libertad de acción, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de emprendimiento, la libertad empresarial, la libertad en el ejercicio de nuestro derecho de propiedad. Los que queremos el derecho de propiedad, que sea intocable, que haya seguridad plena respecto al derecho de propiedad, que haya seguridad jurídica plena respecto al régimen de protección a las inversiones, que Uruguay sea un país confiable, que sea un país que dé mérito y confianza para invertir, que tenga un rango inversor importante. Eso quiere decir el rango inversor, que se puede invertir y se le pueden otorgar préstamos incluso muy convenientes porque es un país con estabilidad jurídica. Los que queremos eso, los que queremos la vida honorable, los que queremos la salud, la vida, la salud mental, la salud física, la salud psicofísica, la salud espiritual,
Bueno, todos esos estamos pugnando todo el tiempo contra los socialistas totalitarios que son los frente amplistas, planteándonos el Estado patrón. Vamos a ir a una segunda parte y vamos a escuchar al amigo Laje respecto a este tema, qué es lo que tiene para decirnos, y también a la amiga María Elvira Salazar, una periodista famosa de Estados Unidos cubana, que emigró hace mucho tiempo del comunismo cubano, cuando ella era una niña prácticamente con su madre y una tía abuela. Su mamá con mucha valentía se hizo llevar hacia la ribera de la Florida en Estados Unidos a través de aquellos balseros, ¿se acuerdan? Los balseros que muchos la quedaban, otros podían seguir de largo. Bueno, se fue en una de esas balsas y llegó a los Estados Unidos tan solo con $5. Emprendió ahí su aventura de vida para mejorar y le dio educación universitaria a su hija, hoy congresista por el Partido Republicano, una periodista muy famosa en Estados Unidos, en Miami, que trabajó para varias cadenas importantes, incluso también fue periodista en Chile durante unos años, por supuesto una periodista bilingüe, de alta calidad, habla también el inglés como el español, es universitaria, es egresada de la universidad y integra los movimientos militantes fuertemente activos pro Partido Republicano, pro Estado de Derecho y pro Donald Trump. También la vamos a escuchar hablar acerca de lo que ella opina respecto al socialismo. Para vos, doña María, don José, para vos, para el Botija de Barrio, para todos nosotros, tenemos que entender esto porque se nos va la vida en estos días. El 24 Uruguay se juega la ropa respecto a ser un Estado de libertades, un Estado de derechos personales, de garantías, un Estado civilizado y de prosperidad, porque si no caeríamos en la trampa del Estado totalitario, socialista y patrón, lo que muchísimos uruguayos no queremos.